Hola, hola, ¿qué tal a todas y a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mucho por Ver, el podcast relacionado con el proyecto de DMAE impulsado por Novartis. En el micrófono, ya me conocen, soy Julián Bruscantini, que en el episodio 0, junto a Ángels Costa de Novartis y la gente de Macular Retina y AVE, Acción Visión España, les presentamos lo que iba a ser este conjunto de documentos escritos, videos, podcasts, etcétera, etcétera, todo preparado para dar información para todas aquellas personas que han sido diagnosticadas, como decíamos, de DMAE. Para este primer programa vamos a empezar con contenidos relacionados con cuestiones emocionales, mentales, conductuales. Y para eso le damos la bienvenida a una persona que puede ser que algunos y algunas ya hayan visto en los videos. Él es un psicólogo especializado en baja visión y en discapacidad visual. Felipe Yagüe, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Julián. Encantado de estar aquí con vosotros, de colaborar y bueno, vamos a ver si ayudamos a clarificar algunos aspectos que tienen que ver con la DMAE. En principio te damos las gracias, Felipe, por estar acá con todos nosotros. Rápidamente me gustaría preguntarte de qué temas vamos a hablar en este primer programa. Pues hablaremos, Julián, de la calidad de vida, de cómo la percibimos las personas. En este caso, de cómo se relaciona la DMAE con un impacto psicológico muy probable normalmente, cuáles son las variables principales o los factores que determinan ese impacto psicológico y bueno, y de qué depende que se pueda alargar este impacto psicológico y que se pueda convertir en una situación psicopatológica o no. Ok, teniendo estos 3 puntos, si te parece, Felipe, empecemos con ese impacto emocional post-diagnóstico. En un principio, cuando nos diagnostican una enfermedad crónica, bueno, todo dependerá de la posible evolución y de las limitaciones, restricciones que pueda ocasionar. Hablamos siempre que la pérdida de visión, dependiendo siempre del grado de la evolución, insistimos, sí, pues ocasiona un impacto en la medida de que, bueno, nos produce limitaciones en nuestras tareas, en nuestras actividades, restricciones en la participación social, etcétera. La pérdida de visión afecta a los diversos ámbitos de nuestra vida, sociales, familiares, actividades de ocio, culturales, como decía, participación social, es y sobre todo la percepción que tenemos de cómo afecta a nuestra vida, a nuestra calidad de vida, lo que produce ese impacto psicológico del que hablamos. Nuestro estado emocional se puede ver, bueno, pues afectado, deteriorado, pues como ya veremos, bueno, con sintomatología depresiva o de ansiedad, reducción de la motivación, reducción de la iniciativa, etcétera. O sea, podemos decir, Felipe, a grandes rasgos que yo recibo un diagnóstico, recibo una noticia, puede ser en un ámbito médico, clínico, relacionado bien directamente en concreto con la vista, y eso como efecto dominó va desencadenando diferentes situaciones en el resto de los ámbitos de mi vida, como puede ser lo social, lo laboral, lo personal, etcétera, etcétera. Sí, claro, no es la propia enfermedad, la propia disminución visual, sino bueno, en lo que se traduce en nuestra vida diaria, en las dificultades que podemos encontrar y en cómo percibimos esas dificultades y bueno, pues la valoración que hacemos en ese momento de nuestra calidad de vida y de lo que puede venir en una evolución próxima de la enfermedad. Y supongo que vos como psicólogo, una de las cosas que tenés claras cuando analizás a personas es justamente cómo es el empaque de ese individuo, cómo reacciona, cómo lo enfrenta. No es lo mismo en A o en B o en C. Sí, este impacto bueno, que siempre se va a dar asociado a la pérdida visual viene determinado por 4 o 5 variables o 5 factores que siempre vamos a tener en cuenta. El primero es la evolución de la enfermedad, hasta qué punto, en qué grado se produce una disminución visual y cómo nos limita en nuestra vida diaria. Okay. Es importante, efectivamente. Hay una correlación a mayor pérdida visual o a menor resto visual, mayores dificultades y por lo tanto, mayor impacto emocional. Claro. ¿Sí? Un segundo y muy importante, o casi diríamos básico, factor es la personalidad, el carácter de cada individuo, ¿sí? Hay personas que tienen un mejor afrontamiento inicial para situaciones difíciles, como es de cambio, y hay otras personas que pueden tener un afrontamiento más lento o incluso que quede bloqueado ese afrontamiento.
Un tercer factor sería también muy importante, el soporte o el apoyo social que podemos tener, ese círculo sociofamiliar, ¿no? Efectivamente, el entorno, que en estas situaciones pues bueno, se ve como, observamos como básico, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, luego habrían algunos otros factores como el entorno más amplio, sociodemográfico, si la persona está trabajando o no, en qué etapa vital está. Bueno, el ADMAE suele afectar a personas ya con una edad avanzada, a partir de los 50 años, pero bueno, algunas pueden estar en etapa de responsabilidades laborales, incluso familiares. Bueno, ese también es un factor importante. Claro, puede pasar que las responsabilidades familiares no sean por debajo como hijos, sino por encima como padres o nietos. Sí, sí, claro. Uh-huh. En la medida que tengamos ciertas responsabilidades, sí, nos podemos ver pues más frustrados, más tensos. En ese caso hablaríamos de problemas de ansiedad, de la preocupación, el sentirnos amenazados en nuestras posibilidades. ¿Sí? Perfecto. En este primer bloque entonces hablábamos del impacto emocional. ¿Cuál es como el segundo bloque que nos querías traer, Felipe? Bueno, pues os quería traer qué ocurre entonces cuando ya tenemos esa evolución de la enfermedad, tenemos una visión algo restringida, lo que llamamos baja visión. Uh-huh. ¿Qué va a ocurrir, ¿no? Con nuestra respuesta, en este caso, porque es mediadora, nuestra respuesta psicológica, nuestra respuesta emocional? Bueno, podemos separar como dos caminos, ¿no? El camino en el que vamos a afrontar y se va a ir dando lo que llamamos nosotros los psicólogos un ajuste psicosocial. Uh-huh. A la situación, a la nueva situación. Okay. Que es lo que vendría a ser una adaptación, adaptar una serie de cambios personales para las circunstancias nuevas. Perdón, Felipe, fundamental supongo en cada persona el umbral de adaptabilidad que tenga en una situación como esta. Exacto, sí. Bueno, ahí se ven pues factores como la aceptación, como la actitud, como el afrontamiento activo de las nuevas circunstancias. Uh-huh. ¿Sí? De las nuevas circunstancias que son, bueno, limitaciones, restricciones en nuestra vida diaria. ¿Sí? ¿Y el otro camino? Bueno, y el otro camino es, si no se da esta actitud, esta aceptación y se van produciendo esta serie de cambios que vienen siendo habilidades nuevas, aprendizajes nuevos, y se produce ese ajuste paulatino, o esa adaptación, pues bueno, se pueden instalar sintomatología depresiva o de ansiedad, con lo que podríamos hablar de un trastorno adaptativo de la conducta que define la psicología. Trastorno adaptativo de la conducta. Trastorno adaptativo, sí, en general. Uh-huh. Que vendría a ser, pues, circunstancias en nuestra vida cambian de forma brusca o menos brusca, pero cambian, y nosotros no cambiamos de acorde a las circunstancias, sino que, nos quedamos instalados en un cierto bloqueo, en un cierto atasco emocional, personal, funcional, sin, digamos, ir con la realidad. ¿Sí? Con tu experiencia, ¿dirías que las personas van más por el camino A, que es el camino del afrontamiento activo, o el camino B, que es el camino del bloqueo? Pues mira, en general hablamos de pérdida de visión como el gran estresor de alta intensidad que es. Y si concretamos en la ADMAE, dado que nunca se pierde toda la visión, dado que lo que se pierde es la visión central, que afecta sobre todo a temas de precisión visual, a temas de agudeza, como es leer, escribir, hacer la compra, a diversas situaciones, pero que siempre se va a mantener una cierta autonomía o independencia personal para los cuidados básicos. Eso hace que sea bastante posible y probable ese ajuste psicosocial del que hablamos, ese encontrar nuevas maneras, estrategias, técnicas para adaptarnos a lo que decimos, a estas limitaciones que podemos encontrar. Para ir cerrando este segundo bloque, me gustaría que nos definas un poquito más concretamente qué es un trastorno adaptativo. Pues dado una situación de alto estrés, en este caso pérdida visual, que va a producir inevitablemente unas respuestas de estado de ánimo depresivo, de ansiedad. Hay dos criterios para considerar que esas respuestas no están siendo normales, sino están siendo o excesivas o alargadas en el tiempo. Esos dos criterios son la alta intensidad de la respuesta emocional. Alta intensidad. O
que se alargan demasiado esas respuestas, es decir, que no se está produciendo una adaptación, en este caso emocional, ¿sí? Esos serían los dos criterios que podríamos utilizar para definir o diagnosticar ya una comorbilidad, entonces, de la baja visión o la pérdida visual por DMAE con un trastorno adaptativo, trastorno adaptativo depresivo, trastorno adaptativo de ansiedad, incluso trastorno adaptativo comportamental, que simplemente son 3 tipos de trastorno adaptativo. Ok, entonces, antes de entrar en el tercer bloque, recordamos que teníamos en un primero el impacto emocional, mental, conductual, post-diagnóstico, ¿sí? Y las diversas circunstancias. Tenemos un segundo bloque de afrontamiento justamente a esto, y hablábamos de 2 caminos. Por un lado, un afrontamiento activo, y por el otro lado, cuando la persona quizás se bloquea y ese afrontamiento evidentemente no es tan activo, y dentro de lo que es la determinación de un trastorno adaptativo, podemos hablar primero entonces de una intensidad en las respuestas que muestra este trastorno adaptativo por parte de la persona, y por otra parte justamente la prolongación en el tiempo que tiene esta intensidad de respuesta. Felipe, pasamos al tercer bloque y creo que vamos a hablar de 4 fases que se dan en el ajuste cuando una persona atraviesa un trastorno psicosocial. Sí, hablamos de 4 fases, que no son tan reales, sino que... Quizás más estimativas, podemos decir. Exacto, más para que sirvan de forma gráfica, ¿no? Luego el proceso es más dinámico, ¿no? No hay 4 fases bien compartimentadas, pero ayudan, ¿no? Ok. Una primera fase es, de shock, de desorientación, a veces está en el momento del diagnóstico, o sobre todo cuando hay una pérdida ya visual importante, ¿no? Que afecta a la vida diaria. Se da esto, un shock, una desorientación, una negación, un rechazo. Claro, es esa primera recepción de la noticia, sí, choca. Sí, y nos deja un poco paralizados, efectivamente, okay. Sí. Una segunda fase es cuando se pueden observar pues una serie de actitudes y de sintomatología pues propiamente depresiva, propiamente de duelo, ¿sí? Duelo, okay. De lo que llamaríamos un duelo, ¿sí? Momentos, sí, de tristeza, de sintomatología clara, depresiva, de llanto, de abandono, de desidia, de apatía, todo esto. Y esta es un poco lo que podríamos llamar la fase clave, ¿sí? Donde las personas se pueden atascar o bloquear o quedar en esa fase, o por otro lado seguir el proceso adaptativo, que es lo que es un proceso adaptativo, y continuar, ¿sí? La tercera fase sería, que es la movilización hacia el ajuste. Estamos hablando ya de que estamos desplegando una serie de habilidades, una serie de aprendizajes nuevos o estrategias o técnicas para hacer una serie de cosas de otra manera. Como pueden ser, pongamos ejemplos básicos: leer, escribir, a veces caminar por la calle, puede haber alguna dificultad también, hacer compras, reconocimiento de monedas, es un largo etcétera, ¿no? Donde entra la agudeza visual y sobre todo nos damos cuenta cuando ocurre, ¿sí? Una pérdida visual de esta agudeza. En esta tercera fase, nos hemos abierto, tenemos ya algo de iniciativa que en la segunda fase no teníamos, tenemos ya motivación para conseguir esa adaptación. ¿Sí? ¿Y la cuarta fase, La cuarta fase sería, cuando ya hemos incorporado esa serie de cambios y más o menos ya hemos optimizado toda esa movilización de recursos y nos sentimos otra vez satisfechos, nuestra percepción de calidad de vida es semejante a la que teníamos antes. ¿Sí? Concretamente, ¿qué puede haber pasado? Leemos, escribimos, a lo mejor utilizando audiolibros, utilizando algún software que nos permite hacerlo para escribir también. Utilizamos herramientas ópticas, herramientas tecnológicas. Perdón, Felipe, le recuerdo a la gente que nos está escuchando que vamos a tener un programa especial, ¿sí? Hablando de todas estas aplicaciones, software, herramientas que está nombrando ahora Felipe, que son fundamentales para que la persona vuelva otra vez a retomar un montón de actividades prediagnósticos, ¿sí? Como puede ser leer, ir al cine, salir a pasear, etcétera, etcétera. Este proceso más activo se verá en la tercera fase que hablamos, cuando ya salimos del atasco, ¿no?, emocional, o de la dejadez, de la apatía que se da en el duelo, ¿no?, en la segunda fase. Fíjate que para
ayudarnos de esos recursos que son materiales a veces o personales, ¿no? de trabajadores sociales, psicólogos que pueden estar a nuestro servicio, hace falta conseguir salir de esa desmotivación de la segunda fase, de ese desánimo, para activarnos. Y a su vez, cuando empezamos a entrar en esa tercera fase, bueno, pues esos recursos externos que conseguimos nos ayudan a dejar atrás pues la intensidad emocional, ¿no? Como respuesta a la pérdida de visión. Repasemos entonces, Felipe, rápidamente estas 4 fases. Tenemos el shock. Sí. Tenemos la parte más de negación, la parte quizás un pelín más depresiva o esa depresión que puede atravesar la persona. Y déjame en esta segunda fase un último apunte, que es que de igual manera que decimos que es normal pasar por ese duelo cuando hemos tenido una pérdida de visión importante, estaría bien estar atentos para no confundir la normalidad, ¿sí?,